Europa, Enceladus, Ganímedes y Calisto son lunas que todos conocen. Se encuentran ya sea en órbita de Júpiter, el planeta más grande y masivo del Sistema Solar, o en Saturno. Ambos gigantes gaseosos poseen una gran cantidad de lunas, que supera con creces el centenar. Justamente Europa es uno de los cuerpos celestes más interesantes de todos, porque bajo su capa de hielo de kilómetros de espesor, es muy probable que exista un océano de agua. Y donde hay agua, como sabemos por la Tierra, también podría haber vida. No obstante, al discutir sobre vida extraterrestre, se suele omitir un cuerpo celeste en órbita alrededor de Saturno. Una luna que no muestra directamente sus diversas características y que solo revela sus secretos al observar más de cerca. Una luna donde detrás de una gruesa atmósfera de color naranja-marrón compuesta por materiales orgánicos, se esconde un mundo que parece similar a la Tierra, pero no podría ser más extraterrestre. Por supuesto, estamos hablando de Titán. Es el único satélite del Sistema Solar con atmósfera. Y aún así, a menudo pasa desapercibido cuando el público habla de vida extraterrestre en las lunas heladas. ¿Qué nos ofrece este fascinante cuerpo celeste que otros satélites no poseen? ¿Realmente su atmósfera es tan diferente que las condiciones allí son completamente distintas a las de otras lunas heladas? ¿Y por qué incluso contamos este cuerpo celeste en esta categoría? Por eso ahora no es menos que ir a la luna de Saturno, Titán. En 1655, el científico holandés Christian Huygens, quien luego daría nombre a la sonda homónima, observó Saturno con un telescopio que él mismo construyó, el cual era uno de los instrumentos más avanzados de su época. Allí descubrió un punto de luz que parecía orbitar alrededor de Saturno. Huygens pronto reconoció que no se trataba de una estrella o una ilusión óptica, sino de una luna, el mayor acompañante de Saturno y por lo tanto la primera luna descubierta del planeta anillado. Huygens publicó su descubrimiento en el escrito De Saturni Luna Observatio Nova, que significa algo así como la observación de una nueva luna en Saturno. Sin embargo, el valor de este hallazgo solo se apreció posteriormente. Huygens descubrió que Titan orbita alrededor de Saturno en una trayectoria regular, lo que confirmó su conocida estabilidad orbital hasta el día de hoy por su propio descubridor. Sin embargo, en ese momento no había forma de estudiar las características de la Luna con más detalle, ya que aún no existían sondas que pudieran volar directamente a los planetas ni telescopios gigantes como los que existen hoy en día. Por lo tanto, Huygens no sabía que Titán poseía una atmósfera o una composición que lo convertiría en uno de los cuerpos celestes más interesantes de todo el Sistema Solar. En el siglo XVIII, un siglo después de Huygens, entra en escena el astrónomo italo-francés Giovanni Domenico Cassini. Cassini, quien ya había descubierto varios otros satélites de Saturno, se dedicó a la observación precisa de la órbita de Titán. Descubrió que la Luna permanece en una rotación vinculada, es decir, siempre muestra el mismo lado a Saturno. Un fenómeno que la humanidad ha observado en nuestra Luna desde tiempos inmemoriales. Cassini también realizó mediciones precisas que le mostraron que Titán es, con mucho, la luna más grande de Saturno. No obstante, el nombre Titan se asignó mucho después del descubrimiento de Cassini y Huygens. En 1847, el astrónomo británico John Herschel propuso nombrar las lunas más grandes de Saturno con figuras de la mitología griega. Titán recibió su nombre en referencia a los titanes, los adversarios de dioses como Zeus, Poseidón o Hera. Esta denominación no fue elegida al azar, después de todo, se trataba de la luna más grande de Saturno. Un paso decisivo fue logrado por el astrónomo Gerard Kuiper en 1944, cuando demostró la existencia de una sustancia muy especial en la atmósfera de la Luna. Con análisis espectral, Kuiper identificó las firmes características del metano, lo que indicaba que Titán posee una atmósfera densa y químicamente activa. Este hallazgo transformó radicalmente la visión sobre la Luna. Titán dejó de ser visto solo como un cuerpo celeste helado, sino como un mundo con procesos dinámicos que posiblemente podrían tener paralelismos con la Tierra primitiva.
Pero el mayor avance en la astronomía se logró con el envío de las dos sondas Voyager. Proporcionaron las primeras imágenes de cerca de la Luna y confirmaron que Titán está rodeado por una densa atmósfera de color naranja. La misión Cassini-Huygens, que llegó a Saturno en el año 2004, incluso encontró lagos de metano y etano en la Luna. Uno podría pensar en este punto que los lunas más grandes y pesados del sistema solar existen en la órbita de Júpiter. Pero Saturno también tiene mucho que ofrecer. Titán, con un diámetro de unos 5.150 kilómetros, es la luna más grande de Saturno y la segunda luna más grande en general, solo superada por Ganímedes. Su tamaño es mayor que el de Mercurio. Sin embargo, Titán está compuesto en gran parte por agua congelada y roca, lo que le da una baja densidad de solo 1,88 gramos por centímetro cúbico y por lo tanto una masa menor que Mercurio. Esta mezcla de hielo y material rocoso es típica de las lunas en las regiones exteriores del sistema solar, que se formaron bajo condiciones extremadamente frías y, por lo tanto, colocaron a Titán en la clase de las lunas de hielo. Su tamaño y masa incluso le permiten retener una atmósfera, lo que lo destaca entre las lunas e incluso los cuerpos celestes terrestres del sistema solar. La órbita de Titán es casi circular. Se mueve a una distancia de aproximadamente 1.200.000 kilómetros del planeta y necesita 15 días y 22 horas para completar una órbita. Su rotación está vinculada a Saturno por fuerzas de marea. Esta rotación sincrónica es el resultado de la larga interacción entre Titán y Saturno, que ha llevado a un estado estable a lo largo de miles de millones de años. Debido a las ligeras diferencias en las distancias que la Luna experimenta en su órbita alrededor del planeta gaseoso, se genera calor en el interior de la Luna, que probablemente se libera al exterior a través de actividades geotérmicas. La temperatura superficial de Titán es de gélidos menos 179 grados Celsius, comparable con la luna de Saturno, Encélado, que ya tratamos hace algunas semanas. Esto lo hace uno de los objetos más fríos del sistema solar. Sin embargo, la densa atmósfera ayuda a mantener el metano y el etano en estado líquido, lo que conduce a la formación de lagos, ríos y mares. Sin embargo, las temperaturas extremadamente bajas no permiten reservorios de agua líquida en la superficie, lo que diferencia fundamentalmente los procesos químicos de Titán de los de la Tierra. Como un cuerpo celeste que es aproximadamente la mitad del tamaño de la Tierra y tiene un diámetro que es solo 2.000 kilómetros menor que el de Marte, Titán tiene una gravedad muy baja, alrededor del 14% de la gravedad terrestre. Los líquidos y gases se comportan de manera diferente bajo estas condiciones que en la Tierra, lo que lleva a la formación de grandes dunas y sistemas fluviales excepcionales, por ejemplo. La baja gravedad también permite que las moléculas orgánicas y los aerosoles se asienten más lentamente en la atmósfera, lo que prolonga e intensifica los procesos químicos. Muchos investigadores dicen que este extraño entorno se parece a la Tierra joven, pero apenas calentado por el Sol y congelado por el shock. Sin embargo, la Luna no solo se destaca entre todos los cuerpos celestes del sistema solar debido a su atmósfera. Su estructura también lo hace especial porque además de los dos líquidos que se pueden encontrar en su superficie, como el etano y el metano, hay algo más que se encuentra profundamente en su interior. Sería una verdadera subestimación decir que Titán tiene una estructura interna extremadamente compleja. Ya clasificamos la Luna como una de las lunas heladas, pero ¿cómo podemos imaginar esto con precisión? ¿Dónde debería haber hielo y posiblemente agua? ¿Está realmente Titán construido como otros cuerpos celestes helados del sistema solar? Es decir, como Europa, Ganímedes, Calisto o Encélado. Hace solo unos años, los astrónomos descubrieron a través de la sonda espacial Cassini y el aterrizador Huygens que la capa exterior de la Luna consiste en una corteza de hielo que, según las estimaciones, mide entre 50 y 100 kilómetros. Este hielo tiene una dureza comparable a la de la roca sólida en la Tierra y, por lo tanto, realmente se parece a las lunas heladas como Europa. Y al igual que esta luna de Júpiter, la superficie de Titán no es estática.
muestra signos de movimiento y posibles fracturas, lo que indica que la capa de hielo está en movimiento. Aparentemente, debajo de esta corteza de hielo hay un océano global, que probablemente consiste en una mezcla de agua líquida y amoníaco mezclado. Como en Encelado, el amoníaco aquí actúa como una especie de anticongelante, que reduce el punto de congelación del agua y mantiene este océano líquido a pesar del frío extremo de Titán. Los datos de la misión Cassini muestran que la capa de hielo exterior de Titán no está rígidamente conectada con el núcleo sólido subyacente. Este desacoplamiento permite que la capa de hielo flote como un témpano de hielo en el océano subyacente, solo que este témpano de hielo abarca toda la Luna y haría que cualquier glaciar en la Tierra pareciera antiguo. Los movimientos de la capa de hielo y del océano ejercen fuerzas sobre el eje de rotación de Titán. Los científicos han observado pequeñas fluctuaciones en la rotación de Titán gracias a la sonda Cassini, lo que solo puede significar que la capa de hielo inclina la Luna en su órbita una y otra vez. El océano podría tener varios cientos de kilómetros de profundidad y contener una cantidad de agua que supera varias veces la suma de todos los océanos de la Tierra. Una idea asombrosa si consideramos que Titán es una luna y no un planeta. La capa líquida también podría ser calentada por energías geotérmicas provenientes del núcleo, lo que respaldaría la estabilidad a largo plazo del océano y evitaría que se congele por completo. Debajo del océano se encuentra una capa compuesta de roca impregnada de agua. Es probable que esta roca se haya formado a través de la interacción química entre el agua y los minerales, lo que sugiere que el interior de Titán fue térmicamente activo en el pasado. Esta actividad térmica podría haber sido causada por la descomposición de elementos radiactivos en el núcleo o por las fuerzas de marea generadas por la gravedad de Saturno y las diferentes distancias de la Luna al planeta gaseoso. La capa de roca hidratada, es decir, la que está impregnada de agua, forma una especie de transición entre el océano líquido y el núcleo sólido. Por lo tanto, el interior de Titán está construido de manera tan emocionante como Europa o Encélado. A diferencia de Callisto o Ganimedes, donde los océanos de agua debajo de la superficie probablemente sean muy delgados, estos dos lunas, o mejor dicho, estas tres lunas, tienen un reservorio de agua muy profundo y por lo tanto más capacidad de almacenamiento de calor y un mayor número de lugares donde teóricamente podría existir vida. El núcleo de Titán podría consistir en una mezcla de roca y metales. Sin embargo, es menos denso que el de la Tierra, lo que sugiere que ya podría estar enfriado. Junto con la muy baja densidad promedio que caracteriza a Saturno, tenemos así representantes muy típicos de un planeta gaseoso y una luna en el sistema solar medio. Los cuerpos celestes tan lejos del Sol generalmente tienen una densidad muy baja, ya que los elementos pesados se mantuvieron cerca del centro de gravedad del Sol durante la formación de los planetas y formaron los cuerpos celestes terrestres. El movimiento de la capa de hielo y las fuerzas gravitacionales de Saturno podrían llevar a un vulcanismo frío activo debajo y sobre la capa de hielo. Esto se refiere a la expulsión de materiales fríos como hielo o agua a través de los volcanes. El vulcanismo de calor es exactamente lo opuesto y ocurre en cuerpos celestes como la Tierra o Io. Estos volcanes fríos podrían conectar el océano de agua con la superficie lunar y llevar agua, amoníaco, hielo y otras sustancias desde el océano subterráneo hasta la superficie. Evidencias de tales volcanes fríos fueron descubiertas por la sonda Cassini, que mapeó regiones con características inusuales en la superficie de Titán. Estas regiones muestran signos de repetidas expulsiones de material, lo que sugiere que el interior de Titán no solo es dinámico, sino que también contribuye activamente a la formación de su superficie. Sin embargo, a diferencia de Encelado, aún no se han descubierto pruebas directas de vulcanismo frío. Sería hora de enviar una nueva sonda a Saturno y también a Titán. La sonda Huygens se acercó a Titán a una velocidad de casi 6 km por segundo. Voló hacia su superficie con la intención de aterrizar en él. Una empresa arriesgada, considerando que Titán está a más de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. Nunca antes se había atrevido alguien a aterrizar una sonda en un mundo tan pequeño, tan lejos de casa.
Cuando la sonda finalmente alcanzó las capas exteriores de nubes de la Luna, sus paracaídas se abrieron y su velocidad disminuyó considerablemente. Se deslizó a través de una bruma muy densa, similar a la niebla y de color naranja. Durante el descenso, sus instrumentos revelaron un paisaje diverso y sorprendentemente familiar. Se distinguían oscuros valles y brillantes colinas, y un extenso campo de dunas se revelaba en el horizonte. A una altura de 21 kilómetros, Huygens atravesó una delgada capa de niebla y descubrió debajo una compleja red de canales de drenaje que se extendían por decenas de kilómetros y que probablemente fueron formados por lluvia de metano. Las imágenes estereográficas mostraban colinas que eran varios cientos de metros de altura, mientras que los valles y surcos mostraban claros signos de procesos de erosión. A medida que la sonda descendía, su dirección de movimiento cambió varias veces antes de finalmente aterrizar suavemente en un lecho de río seco. Las imágenes de la superficie de Titán revelaron un paisaje similar a la Tierra, aunque las condiciones allí son extremas. La temperatura es de aproximadamente menos 180 grados Celsius y el paisaje está marcado por bloques de hielo, guijarros más pequeños y depósitos oscuros de hidrocarburos. Inmediatamente después del aterrizaje, la sonda calentó ligeramente la superficie circundante, lo que provocó la evaporación del metano y permitió más análisis de la composición química. El entorno muestra un lecho de río seco, rodeado de colinas bajas y una topografía accidentada que sugiere un pasado turbulento. La superficie de Titán es una de las más diversas y extremas en todo el sistema solar. Los lagos de etano y metano, a menudo mencionados, se encuentran principalmente en las regiones polares. El mayor satélite de Saturno es el único cuerpo celeste donde existen dos líquidos diferentes que no están compuestos principalmente de agua. Incluso tres, si se hace una distinción entre etano y metano. Esta diferencia fundamental hace de Titán un mundo congelado y frío que nos muestra cómo pueden desarrollarse sistemas químicos completamente diferentes bajo condiciones extrañas. El metano y el etano forman un sistema en Titán similar al ciclo del agua en la Tierra. Estos líquidos no solo fluyen a través de los valles de los ríos, sino que también se acumulan en lagos y mares, se evaporan en la atmósfera y caen como lluvia de nuevo a la superficie. Además de los reservorios de metano líquido, la superficie de Titán muestra extensos campos de dunas compuestos por partículas orgánicas. Las dunas se encuentran principalmente en las regiones ecuatoriales y se extienden por cientos de kilómetros. Los vientos titánicos influyen en su orientación, a través de la cual se puede reconocer la dirección del viento que sopla. Sin embargo, las dunas de Titán son muy visibles desde decenas de kilómetros de altura, pero en general están muy poco definidas. Además de los ríos y lagos de metano, hay enormes áreas marinas en las regiones polares, como el Kraken Mare y el Ligeia Mare, que son algunos de los mayores reservorios de líquidos conocidos fuera de la Tierra. Estos mares consisten casi completamente en metano y etano líquidos y cubren grandes partes del hemisferio norte de la Luna. Donde hay viento, un ciclo de metano y una superficie en movimiento, también existen erosión y sedimentación. Los ríos han cortado profundos valles y canales en la corteza de hielo a través de su curso y millones de años de actividad, similar a cómo los ríos en la Tierra forman paisajes. El tamaño de los ríos y los cortes que provocan demuestra que Titán experimenta cambios estacionales. A veces, los cauces de metano se hinchan durante la temporada de lluvias de Titán y se secan en su verano. Luego se evaporan parcialmente, mientras se forman nuevos reservorios en el hemisferio sur. A lo largo de millones de años, así se pueden transformar y crear paisajes completos. Como en la Tierra, donde el agua fluyendo durante millones de años creó ríos y cañones, los vientos erosionaron montañas y las fuerzas geológicas terrestres expulsaron magma a la superficie, lo que llevó a la formación de islas. Justamente los cuerpos de metano y etano líquidos solo existen porque hay una atmósfera, y ahora queremos examinarlos más de cerca. Si colocáramos todos los satélites del sistema solar uno al lado del otro y los comparáramos, veríamos superficies escarpadas,
llenas de cráteres de impacto, montañas y valles, y en algunos lugares también volcanes. ¿Todos estos satélites tienen algo en común? Todos poseen solo una exosfera, es decir, una envoltura de gas temporal, que por satélite contiene solo unas pocas toneladas o kilogramos de gas. Esta exosfera solo se puede capturar con los espectrógrafos más sensibles. En Europa consiste en vapor de agua. En nuestra Luna, consiste en helio y neón. Pero si observamos a Titán, vemos inmediatamente que es una anomalía. Su atmósfera es una de las más densas y químicamente complejas que se han descubierto en una luna o en un planeta. Con una 1,5 bar es aproximadamente un 50% más densa que la de la Tierra. Sus componentes principales son nitrógeno al 99% y metano al 5%, con cantidades menores de otros hidrocarburos y trazas de hidrógeno, argón y moléculas orgánicas. Destaca el elevado contenido de metano. Eso es aproximadamente 5 partes por 100, lo cual es significativamente más que en la Tierra, donde el metano constituye unas pocas partículas por miles de millones de partículas de aire. Como sabemos, el metano es un gas de efecto invernadero muy potente, 20 a 30 veces más efectivo que el dióxido de carbono para almacenar energía térmica. Pero a aproximadamente 1.400 millones de kilómetros de distancia del Sol, Saturno solo recibe una 90 parte de la luz solar que recibe la Tierra. Eso es muy poco. Y Titan, con su pequeña superficie en comparación con el gran planeta gaseoso, recibe incluso menos en términos de cantidad. No obstante, el metano regula crucialmente el clima de esta luna. No solo almacena el calor de la escasa luz solar, sino que también pasa por un ciclo similar al agua en la Tierra. Se evapora en el verano, como en el verano de Titán, se condensa en nubes, cae como lluvia y nieve en la superficie y se acumula allí en lagos, ríos y mares. Y aunque tan poca luz solar penetra las capas de nubes de Titán, divide las moléculas de metano y produce compuestos orgánicos complejos como etano, acetileno y tolueno. Estas sustancias le dan a Titán su característica atmósfera naranja-marrón. La estratosfera de Titán, es decir, la atmósfera superior, es el lugar de estas reacciones químicas. Aquí, el metano se descompone primero en átomos más pequeños por la radiación ultravioleta del Sol, que luego se unen para formar compuestos cada vez más complejos. Los aerosoles resultantes, es decir, las partículas en el aire, descienden muy lentamente a las capas más densas de la atmósfera y contribuyen a la formación de una densa niebla orgánica que cubre completamente a Titán. La niebla de Titán hace que su superficie sea casi invisible desde el espacio, obstaculizando su exploración durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, la atmósfera protege a Titán de la radiación cósmica y los micrometeoritos, una protección que ninguna otra luna en el sistema solar posee. Al igual que la atmósfera terrestre, la de Titán también tiene una cierta estructura térmica, que está influenciada por la interacción entre el metano, el nitrógeno y otros gases. A pesar de la densa atmósfera, la temperatura en la superficie es extremadamente baja, alrededor de menos 179 grados Celsius, ya que apenas llega luz solar a través del denso velo de niebla orgánica de su envoltura de gas. Sin embargo, en capas más altas, la temperatura sube, pues la radiación ultravioleta solar divide las moléculas y calienta la atmósfera. En la Tierra, la división de moléculas de aire en la capa superior de la atmósfera también ocurre, pero aquí es más bien la excepción. Por lo tanto, un cuerpo celeste comparativamente pequeño como Titán tiene una atmósfera muy densa, la segunda más densa de todos los cuerpos celestes terrestres en el sistema solar. Solo Venus tiene una envoltura de gas más densa. ¿Pero cómo puede seguir existiendo? ¿Por qué la atmósfera no fue ionizada y arrastrada por el viento solar, la radiación ultravioleta del Sol y la radiación cósmica, como ocurrió, por ejemplo, en Marte? Además, se añade la diminuta masa lunar. Normalmente, se esperaría que un cuerpo celeste con una gravedad tan baja no fuera capaz de mantener una atmósfera densa durante largos periodos de tiempo. Especialmente en el sistema solar exterior, donde ocurren fuertes influencias por el viento solar y la magnetosfera de Saturno.
Por ende, Titán debe contar con mecanismos de protección similares a los de la Tierra y Venus que permiten mantener su atmósfera gaseosa. Un factor decisivo es la gran distancia de Titán del Sol. Como está a unos 1.400 millones de kilómetros del Sol, como dije, solo recibe alrededor del 1% de la radiación solar que llega a la Tierra. Esta baja entrada de energía significa que la temperatura en la atmósfera de Titán permanece extremadamente baja, como dije, con valores superficiales promedio de alrededor de menos 179 grados Celsius. A estas bajas temperaturas, las moléculas en la atmósfera se mueven significativamente más lento que en envolturas de gas más cálidas, como la de la Tierra. Por lo tanto, la velocidad de escape que una molécula debe alcanzar para escapar de Titán, a pesar de su pequeña masa, no es alcanzable para la mayoría de las moléculas. En particular, los componentes principales de la atmósfera, nitrógeno y metano, permanecen unidos en la atmósfera debido a su alta masa molecular y la baja energía térmica. Además, la densa atmósfera misma juega un papel importante en su conservación. Sirve por sí misma como una especie de escudo protector que preserva las capas internas de la influencia directa del viento solar y la radiación cósmica. Mucho más decisivo, y quizás el factor principal en la supervivencia de su envoltura de gas, es la órbita de la Luna alrededor de Saturno. Su posición dentro de la magnetosfera del gigante gaseoso lo protege de los efectos más directos del viento solar. Aunque Titán no tiene un magnetismo significativo por sí mismo, está parcialmente protegido por el de Saturno, lo que no evita completamente la pérdida de partículas de gas debido al viento solar, pero al menos la reduce significativamente. Al mismo tiempo, la atmósfera superior interactúa activamente con las partículas cargadas de Saturno, lo que lleva a reacciones químicas que estabilizan aún más moléculas como el metano y el nitrógeno. Por lo tanto, una gruesa capa de gas como escudo protector para sí mismo, una posición dentro de la magnetosfera de Saturno, una gravedad suficiente y la baja temperatura debido a la baja radiación solar aseguran a largo plazo la supervivencia de la atmósfera. Y precisamente, debido a esta única composición atmosférica de todo tipo de moléculas orgánicas, los investigadores se han preguntado con frecuencia en el pasado: ¿podría haber vida en Titán? Hace algunos años se descubrió una molécula rara en la atmósfera de Venus. Fosfina, un producto metabólico que muchos organismos unicelulares excretan en la Tierra. El público estaba emocionado con el hallazgo. ¿Podría el planeta más cercano a la Tierra albergar vida en su atmósfera? Sin embargo, rápidamente se extendió la desilusión cuando se reconoció que numerosos procesos abióticos, es decir, no biológicos, podrían producir esta sustancia. Este alboroto que experimentó Venus también podría aplicarse a Titán. Su atmósfera y superficie están llenas de hidrocarburos en forma de metano y etano, que, como se mencionó, forman ríos, lagos y mares en la superficie, y que se encuentran en la atmósfera como neblina orgánica. Los exobiólogos se fascinan por la formación de cuerpos líquidos. El metano y el etano podrían desempeñar un papel comparable al agua en la Tierra en su forma líquida y servir como una especie de solvente para procesos bioquímicos. Permanece líquido en un rango de temperatura muy amplio. Puede evaporarse y volver a caer como lluvia, creando un ciclo activo. Este ciclo permite una constante mezcla de moléculas orgánicas que llegan a la superficie desde la atmósfera. Es especialmente interesante que los lagos de metano podrían ofrecer entornos estables con temperaturas constantes necesarias para las reacciones químicas. Sin embargo, tales condiciones solo crean teóricamente la base para la aparición de formas de vida simples que se han adaptado al frío extremo y a las composiciones químicas de Titán. Un factor central para la habitabilidad potencial, es decir, la habitabilidad de Titán, es su diversidad química. En la Tierra, las moléculas con carbono son las principales constituyentes de la vida. Las moléculas no solo componen el ácido desoxirribonucleico, la sustancia hereditaria de la vida. Casi todos los orgánulos celulares y sus paredes están compuestos de moléculas de carbono. Por lo tanto, este es indispensable en la Tierra para crear vida. No obstante, en la Tierra predominan temperaturas agradables que permiten reacciones químicas y cambios.
Pero, ¿cómo es en Titán, el congelador del sistema solar? ¿Ocurren allí reacciones moleculares? Ya hemos oído hablar de los compuestos químicos que se forman en su atmósfera. El metano se descompone y se combina para formar etano, acetileno y otros tolinos. Por cierto, estos tolinos no son moléculas químicas claramente definidas con una estructura molecular fija, sino un término general para compuestos orgánicos complejos y de alto peso molecular que se forman a través de reacciones en atmósferas de luz solar que contienen nitrógeno. Las moléculas citadas podrían reaccionar en los lagos de metano superficiales y formar compuestos más complejos que se consideran precursores de moléculas biológicas. En particular, los tolinos mencionados son prometedores, ya que muestran una alta reactividad química y podrían actuar como bloques de construcción para los aminoácidos o ácidos nucleicos. Por lo tanto, cuando decimos que Titán es un laboratorio prebiótico único, nos referimos a la alta reactividad y la abundancia de estas sustancias orgánicas, así como a las condiciones ambientales relativamente estables en la atmósfera de Titán y su reservorio de líquidos. No obstante, las gélidas temperaturas en Titán son uno de los mayores retos para la vida. El agua, que se considera el solvente universal en la Tierra, está completamente congelada cerca de la superficie de Titán y forma la dura corteza helada del satélite. Sin embargo, el agua podría existir en el océano subterráneo y mantenerse en estado líquido debido al calor interno de Titán. En este caso, las condiciones para la vida microbiana allí podrían ser similares a los sistemas hidrotermales terrestres, como los que se encuentran en los fumadores de aguas profundas. Estos sistemas en la Tierra son independientes de la luz solar y se basan en formas de vida quimiotróficas que obtienen energía a través de la oxidación de sustancias inorgánicas. Un escenario similar podría estar ocurriendo en el fondo marino de la luna de Saturno, donde el océano subterráneo ofrece un ambiente más estable y cálido que la superficie en la capa de hielo. La vida hipotética en la superficie de Titán, por otro lado, tendría que adaptarse a las condiciones físicas y químicas completamente diferentes que prevalecen allí. Mientras que los organismos terrestres dependen del agua y el oxígeno, las formas de vida en Titán podrían utilizar metano o etano como solventes y hidrógeno o acetileno como fuente de energía. Tal bioquímica sería radicalmente diferente a la que conocemos. Los modelos científicos han demostrado que las membranas celulares en Titán podrían estar compuestas por moléculas que contienen nitrógeno, como los azotoides. Estas moléculas serían estables en un ambiente rico en hidrocarburos y lo suficientemente flexibles para funcionar a temperaturas extremadamente bajas. Sin embargo, esta forma de vida sería extremadamente lenta, ya que las bajas temperaturas ralentizan mucho las reacciones químicas. Debido a los largos periodos geológicos que tiene a su disposición la Luna, bien podría haber ocurrido el desarrollo de vida. A menudo se dice en astronomía, si encontráramos vida en o debajo de la capa de hielo de una de las lunas heladas del sistema solar, bajo cualquier condición, podríamos suponer la aparición de microbios capaces de reproducirse en cualquier lugar del cosmos. ¿Pero aún falta mucho para descubrir tal vida? Titán es muy similar a Ganímedes, Calisto, Europa y Encélado en términos de estructura, capa de hielo y océano subterráneo de agua. Pero su atmósfera, sus tres líquidos, así como las dobles posibilidades para el origen de la vida en su superficie y en su océano de agua, le dan a la Luna un factor de rareza que solo la Tierra puede ofrecer. Pero recordemos las últimas décadas y siglos de astronomía y las especulaciones que hubo sobre la vida extraterrestre en nuestro sistema solar. ¿Qué no se dijo hace unos siglos sobre Venus? Se decía que el planeta era un cuerpo celeste cubierto de selvas, poblado por enormes seres, una especie de paraíso virgen gemelo de la Tierra. Pero la exploración de nuestra hermana planetaria con enormes telescopios y finalmente también con sondas espaciales mostró un mundo infernal, desgarrado por una atmósfera tóxica y ultradensa que corresponde a las representaciones bíblicas de un purgatorio. Altas temperaturas en las que cualquiera se quemaría, presiones en las que cualquier ser vivo sería aplastado y ácido en el aire que corroería cualquier materia orgánica en segundos. Eso es Venus.
tan completamente diferente a esas ideas románticas que se le atribuían. En ciertos momentos, se tenían ideas similares sobre el planeta rojo, el otro vecino de la Tierra, cuando se pensaba que las líneas en su superficie eran canales de riego de una civilización marciana. Se llegó a esta conclusión porque se conocían canales similares en la Tierra. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciencia ha hecho enormes avances en la exploración del sistema solar y en la metodología científica. Hoy en día, las nuevas teorías se cuestionan más críticamente que nunca y la hipótesis de que la vida pudo haber surgido en Titán es particularmente objeto de escrutinio crítico. Algunos presentan el frío extremo como un obstáculo absoluto, mientras que otros dicen que nunca podremos descubrirlo, porque la vida allí probablemente sería fundamentalmente diferente a la de la Tierra. Y sí, efectivamente podríamos llegar a conclusiones erróneas si inferimos la existencia de vida simplemente por la presencia de materia orgánica en Titán, la nieve orgánica y los lagos de etano y metano. Pero esta hipótesis no se basa simplemente en la conexión de una observación en otro planeta, con logros humanos como los canales de Marte. Más bien, Titán nos ofrece una potencial fábrica prebiológica, un lugar que podría parecerse mucho a la Tierra primitiva en ciertos aspectos, excepto por las temperaturas heladas. Esto le da a la hipótesis para Titania, como podríamos llamar a la vida potencial en la luna de Saturno, una credibilidad científica que los descubrimientos en Marte o Venus no poseen. Por ello, hago un llamado a todas las organizaciones espaciales y naciones del mundo. Trabajen juntos, elaboren un plan para visitar esta fascinante luna. Y no solo con una sonda, como actualmente planea la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio con el Dragonfly Lander. Envíen una columna entera de orbitadores a esta luna, que la orbiten. Envíen varios rovers a su superficie que puedan resistir el frío y las condiciones adversas. Investiguen la nieve orgánica, construyan submarinos que puedan soportar las temperaturas heladas de los lagos de metano y etano. Investiguen la vida con todos los medios que tengan a su disposición. Busquen a los demás, ya sean grandes o pequeños, porque en mi humilde opinión, Titán podría ser el lugar más probable para la vida extraterrestre en todo nuestro sistema solar, excepto la Tierra. Incluso antes que lunas como Europa o Encélado. Justamente debido a su atmósfera única, debido a la posibilidad de que no solo en su superficie, sino también en el océano de agua debajo de la capa de hielo de kilómetros de espesor, la materia se unió en moléculas que finalmente produjeron entidades a lo largo de miles de millones de años de evolución. Seres que serían tan extraños y diferentes que podríamos hablar de una bioquímica completamente desconocida. La existencia de tales seres superaría cualquier concepción de vida en el cosmos.